a nuestro tema del Kali Yuga, que estuvimos abordando ya en las previas 5 clases, un poco como preparando el tema, abordando desde diferentes perspectivas para poder llegar al tema como tal que queríamos leer del Srimad Bhagavatam. La vez pasada hemos hablado del contexto histórico, hemos explicado de que aquí se trata de la historia puránica, y hemos explicado también la diferencia entre la historia puránica y la historia como tal, como la conocemos, ¿no? Así que hemos concluido que eso habla aproximadamente de 5000 años atrás, después de la guerra de Kurukshetra. También hemos mencionado las razones y cómo ha sucedido todo con la guerra de Kurukshetra y cómo Parikshita Maharaj, quien es prácticamente el principal protagonista en ese contexto de esta época y de este tema de la entrada de Kali Yuga y también de la revelación del Srimad Bhagavatam como tal, cómo nació él, Parikshita Maharaj, en la familia de Yudhishthira Maharaj, y cómo Yudhishthira Maharaj y los Pándavas, después de oír el mensaje de la partida del Señor Krishna de este mundo, ellos también se retiraron y encargaron al reino a Parikshita Maharaj. Entonces él se volvió el rey, el gobernante, el protector de la gente, ¿no? Rey, ¿no? Quiere decir, son los kshatriyas, y kshatriyas son quienes, son aquellos quienes protegen, ¿no?, a los que buscan y los que requieren protección. Prácticamente los que protegen a toda la sociedad, ¿no? Proteger la sociedad significa proteger los principios bajo cuales una sociedad puede ser sana en un sentido de obtener, ¿no?, mantener las necesidades materiales, ¿no?, y al mismo tiempo también de poder dirigirse hacia propósitos más elevados de la vida y en última instancia hacia el propósito de la perfección espiritual. Significa, eso es la tarea de los reyes, ¿no? Y como decimos la vez pasada, los reyes quienes son capaces de guiar y proteger la sociedad de tal manera de que nunca se pierda el propósito final de la vida, de la conciencia de la gente, y de que sus prácticas no los distraen o no los desvían de estos propósitos o no dañan, ¿no?, la sanidad y la armonía dentro de la sociedad y dentro también del medio ambiente, cómo vive la sociedad con el medio ambiente. Entonces esos son los grandes reyes, los Raja Rishis, ¿no? Raja quiere decir rey, aquellos quienes pues son gobernantes, y Rishis quiere decir son al mismo tiempo pensadores, son al mismo tiempo sabios, ¿no?, con sabiduría de llevar los asuntos, ¿no?, de una manera
favorable para todos, ¿no? Entonces, Parikshita Maharaj significa es el rey en aquel tiempo, ¿no? Descendiente de Yudhishthira Maharaj. Y en ese tiempo es en donde él empieza a sentir diferentes signos y diferentes ómenes, ¿no? De la influencia y de la llegada de la era del Kali. Significa todas las épocas o siempre ciertas épocas tienen ciertas características, ¿no? A veces eso también es conocido como el Zeitgeist, una palabra alemana, pero que se usa en otros idiomas también, ¿no? Zeitgeist quiere decir como el espíritu de un tiempo particular, ¿no? En donde la gente, ¿no? Sigue ciertos ideales, en donde la gente se comporta de cierta manera, en donde hay ciertos desarrollos o hay cierta degradación, diferentes énfasis en diferentes aspectos de la vida, ¿no? Diferentes valores, diferentes percepción o el sentido, ¿no? Para las expresiones artísticas, etcétera, ¿no? Entonces, diferentes tiempos tienen diferentes características, ¿no? Entonces, aún estando Parikshita Maharaj, ¿no? Como un rey piadoso, ¿no? Guiando la sociedad bajo principios védicos, religiosos, él mismo siendo guiado, ¿no? Por los brahmanas, significa los conocedores de las ciencias védicas, ¿no? Eso es una característica también muy, muy importante, ¿no? De los reyes santos, como se presentan en los Puranas, es de que se dejan guiar, son guiados por aquellos quienes son familiarizados, conocen las ciencias védicas, las ciencias espirituales, conocen el propósito más profundo de la vida. Y aún en este ambiente y en esta situación, Parikshit Maharaj empieza a sentir y ver diferentes ómenes y ve venir la influencia de Kali. Significa esta era en la que nosotros ahora nos encontramos, de acuerdo con cálculos, ya desde hace 5,000 años, significa aquel tiempo estaba entrando, ¿no? Entonces Parikshita Maharaj tomó esto como una indicación de que debería salir al mundo, ¿no? A pelear, a ver desde dónde y cómo se está manifestando este Kali, para que esta influencia también estará llegando a su reino, ¿no? Así él salió a diferentes países alrededor, ¿no? A diferentes regiones, pero en todas partes en donde iba él conquistaba estas regiones, ¿no? Significa que los reyes locales se rendían a él. Así que se dice que Parikshita Maharaj se volvió prácticamente el regente de todas las regiones, de todo el planeta, ¿no? Y en donde iba, por donde iba, a donde llegaba, ¿no? Era la costumbre védica, ¿no? O se peleaban o se rendían, ¿no? Significa un rey, cuando otro rey viene e invade su territorio, o pelea o se rinde, ¿no?
Y si se rinde significa en términos favorables, en términos amistosos, entonces eso se vuelve todo un evento en donde se expresan también esta actitud, ¿no?, de ser favorable y amistoso. Y eso es de hecho lo que Parikshita Maharaj encontró en todas partes a donde iba. Significa que en todas partes los otros reyes lo recibían, ¿no?, con palabras de bienvenida y todos glorificando a él, glorificando a sus antepasados, ¿no?, glorificándolos a ellos como grandes devotos del Señor Supremo, ¿no?, porque tenían al Señor Krishna a su lado. El Señor Krishna fue su protector de toda la familia. Del mismo rey Pariksit, como hablamos la vez pasada, ¿no?, a quien lo protegió mientras estaba en el vientre. Así, de esta manera, por donde iba Parikshita Maharaj, por todos lados, ¿no?, de cierta manera encontró un ambiente favorable, un ambiente en donde todos se recordaban de Krishna, en donde todos se recordaban de los tiempos y de la presencia de Krishna en la tierra, ¿no? Así que parecía de que se está estableciendo el orden, de que no había ninguna razón por la cual había que preocuparse por algo, ¿no? Entonces, porque el tema era Krishna, el tema eran sus grandes antepasados, el tema era las glorias de su linaje, de su familia, ¿no? Pero igual, aunque Parikshita Maharaj era muy bendecido por Krishna, muy empoderado, y aunque todo parecía ser muy favorable, ¿no?, igual Kali buscó una manera y encontró una manera de entrar, ¿no? Entonces esto vamos a leer ahora del Srimad Bhagavatam, que es la narración en el primer canto y que es el capítulo 16, ¿no? Dice, mientras Parikshit Maharaj entonces estaba así, absorto en escuchar y recordar al Señor Supremo y todas esas glorificaciones, ahí se dice que la personalidad de los principios religiosos, Dharma, estaba deambulando en la forma de un toro. Significa la personalidad, la personificación de los principios religiosos o dharma estaba deambulando en la forma de un toro. Y él se encontró a la personalidad de la tierra en la forma de una vaca, la cual parecía estar tan afligida como una madre que ha perdido a su hijo. Ella tenía lágrimas en los ojos y la belleza de su cuerpo se había perdido. Así pues, Dharma interrogó a la tierra de la siguiente manera. Significa aquí, el planeta Tierra, se encuentra la personalidad de la Tierra con la personalidad de la religiosidad, de la religión o Dharma. Y Dharma ve a la Tierra afligida, derrumbada, como una madre que ha perdido a su hijo. Y lo empieza a preguntar de la siguiente manera. Dharma, en la forma de un toro, preguntó:
Señora, no se encuentra sana y fuerte. ¿Por qué la cubre la sombra de la angustia? Su cara indica que usted se ha ennegrecido. ¿Acaso está sufriendo de alguna enfermedad interna o será que está pensando en algún pariente que se encuentra lejos en un lugar distante? He perdido 3 patas y ahora estoy parado en una sola. ¿Se está usted lamentando por el estado de mi existencia? ¿O será que está muy angustiada porque de ahora en adelante los consumidores de carne ilegales la van a explotar? ¿O quizás se encuentra usted en una situación lamentable porque ahora los semidioses están privados de su ración de las ofrendas de los sacrificios debido a que actualmente estos no se celebran? ¿O será que está usted afligida por los seres vivientes a causa de los sufrimientos que a estos les infligen al hambre y la sequía? Entonces, Dharma encuentra a la tierra en forma de la vaca afligida y sufrida. Y la pregunta ¿por qué estará en este estado? Que es notable y que es evidente. Si es una enfermedad interna o hay razones externas a lo que está sucediendo. Incluso le pregunta si está lamentando por el estado en cual se encuentra él, Dharma. Dice, él ha perdido 3 patas y ahora está parado en una sola. Significa las 3 patas perdidas, ¿no? Y quedó en una sola, significa las 4 pilares, las 4 apoyos del Dharma ya estaban perdidos. Solo quedó uno. Y lo que había quedado es algo de veracidad. Significa, eso es una característica del Kali Yuga, de que en la sociedad humana, que por lo general es sostenida por principios religiosos, por el Dharma, ¿y cómo es sostenida? Es sostenida por principios de la pureza, por principios de la veracidad, por principios de la compasión y por principios de la renuncia. En donde hay estos principios, donde gobiernan y donde la gente es capaz de seguirlos, de ser veraz, de ser puros, de ser renunciados y de ser veraz, puros, renunciados y compasivos. Entonces esta sociedad se considera una sociedad sana y próspera. Significa no una sociedad degradada, no una sociedad enferma, una sociedad regresiva, no. Eso es cuando gobierna, cuando Dharma está presente, ¿no? La religiosidad. Pero ahora dice que Dharma ya había perdido 3 patas. Significa, único lo que quedó es algo de veracidad, ¿no? Significa, eso es lo último, lo que quedaba o lo que queda a las personas del Kali Yuga. Significa la posibilidad de reconocer y admitir las cosas. Y ya con esta posibilidad de reconocer y admitir, lo único lo que pueden reconocer y admitir es el estado
lamentable y el estado desamparado en el cual ellos se encuentran. Pero a través de esa capacidad hay una posibilidad de abrirse a la influencia divina en la vida de uno. Significa, si eso también se pierde, entonces todo se pierde. Pero la religiosidad como tal por completo no se puede perder, ¿no? Por eso esto lo que es la veracidad, eso es lo que queda. Y eso es prácticamente la puerta a través de cual uno puede todavía salirse del condicionamiento del Kali Yuga, aunque no tenga las otras cualidades, pero se abre a la influencia de la potencia divina en la vida de uno. Entonces Dharma le estaba preguntando si está lamentando por esto, porque la ve tan afectada, ¿no? Pregunta también si está afectada porque ve que ahora las vacas van a ser matadas, que era algo inimaginable desde la perspectiva védica, ¿no? Y menos en lugares en donde esta cultura se vivía, de que mataran las vacas. Por eso sabemos que védicamente la vaca es sagrada, ¿no? Por razones de ser una de las madres, una de las 7 madres, ¿no? ¿Por qué? Porque su existencia es únicamente para sostener, únicamente para nutrir a la sociedad humana, a los humanos, ¿no? Y físicamente, y emocionalmente, y espiritualmente, porque toda la cultura alrededor de la protección de la vaca tiene este propósito de elevar la conciencia de las personas, ¿no? Entonces las vacas nutren, ¿no? con leche y con los productos que se hacen de leche, ¿no? Incluso los excrementos, la orina de vaca también se usa de diferentes formas, incluso de forma médica, ¿no? El ghee, la mantequilla clarificada, el aceite de la mantequilla que queda cuando evapora todo el líquido. Entonces eso también es, es también como comida, es también como medicina y es también como un ingrediente esencial para los diferentes proyectos, para los diferentes procesos religiosos, para las diferentes ceremonias y rituales religiosos, que en última instancia tienen otra vez el propósito de elevar la conciencia de la sociedad. Entonces, en este sentido, la vaca es como muy integrada a la sociedad y al bienestar material y espiritual de la sociedad, ¿no? Mismo señor Krishna cuando nace, ¿no? Nace como protector de vacas, nace como un vaquero. Pero ahora Dharma le está preguntando si está afligida porque está angustiada, porque ahora en adelante dice, va a haber hasta industrias, mataderos, en donde van a estar matadas las vacas y otros animales también industrialmente para el consumo no religioso y religioso de carne. Eso sabemos que también hay un consumo religioso de carne, ¿no? En todas las diferentes
religiones lo hay, ¿no? En el judaísmo hay, en el islam hay, ¿no? Significa, son diferentes procesos a través de cuales como que se autoriza comer carne, ¿no? Los judíos lo llaman kosher, halal, los musulmanes, ¿no? Y en el hinduismo también había esto, pero no era algo de que todos lo practicaban, ¿no? Algunos, ¿no? Pero ahora aquí se habla de que ya no hay ninguna regla, ya no hay nada, sino todo se vuelve descontrolado, industrializado. Entonces se está preocupada por esto, ¿no? Hoy se está preocupada porque a partir de ahora en adelante, la situación es muy lamentable porque los semidioses también van a estar privados de su ración de las ofrendas de los sacrificios. Significa que la sociedad humana ya va a desconsiderar su conexión con el entorno. Significa que el ser humano se va a volver tan absorto en la idea de que él solo trabaja y él solo produce y él solo disfruta de todos los resultados de su trabajo y de su producción. Ya no se consideran más los semidioses, ya no se consideran más las ofrendas. El ser humano piensa que él es la causa de todo. Y hoy día vemos también, piensa de que, ¿no?, con su desarrollo tecnológico también puede prevenir de todo. Y sí, hay ciertas cosas que ha pensado y ciertas cosas que puede manipular. Incluso hay aviones que hoy en el día vuelan a las nubes y sacan unos químicos y dispersan las nubes, ¿no?, para que no caigan, ¿no?, lluvias fuertes. Aquí parece que ayer no les funcionó esto, porque sí cayó una lluvia muy fuerte. Todo el día estaba caliente, más de 30 grados, entonces en la noche ya llegó la tormenta y llegó el granizo. Un granizo así de tamaño de ping pong. Entonces aquí en la huerta que tenemos sí también hubo mucho daño. Pero ahí sí me preguntaba yo cómo era aquel tiempo, ¿no? Porque hoy, bueno, tenemos la huerta, hacemos. Pero en si algo no funciona, el río también casi se salió, estuvo así al borde de salirse. Porque si se sale, pues ahí se va todo. Pero todavía está ahí, ¿no? Incluso si pues algo no funciona, pues está la tienda, está el mercado, ¿no? Pero justo yo estaba meditando en esto, pero ¿cómo era antes? Cuando la siembra está dañada por granizo, por lluvia, por río, por fuego, por lo que sea, no hay alternativa, no hay un mercado, no hay de dónde traer. Hoy es así, vamos pues a la tienda, compramos. Pero aquel tiempo no había alternativas. Y más probablemente cuando pasaban esas cosas, pues eso afectaba áreas más amplias, ¿no? O sequía, ¿no? Se quemaba todo. Y más en diferentes zonas como aquí, cuando ya llega, ¿no?, cuando ya llega el otoño, después viene el invierno, si uno no ha guardado aquel tiempo, si uno no ha guardado adecuadamente diferentes productos, entonces en el invierno no hay nada para comer. Absolutamente nada. Entonces, qué ansiedad, ¿no? Todo el tiempo vivir en donde el mañana puede ser todo diferente, de que ya no hay
manera de sobrevivir. Entonces sí, en Kali Yuga pasa eso, pero se dice en donde la sociedad es sana, en donde se ejecutan los sacrificios a los semidioses. Entonces, incluso la sociedad y los seres humanos y el entorno y los semidioses también armonizan. Entonces no entran esas situaciones tan extremas de sequías y de otras formas en donde se acaban los fundamentos, las bases de la vida y de la sobrevivencia aquí, que son los granos y la comida, los alimentos. Pero Dharma ya vio eso también y pregunta, quizás se encuentra en este estado porque los semidioses son privados de su ración de las ofrendas de sacrificio, porque nadie está celebrando esto. Hoy en el día la gente ya no entiende esto. No entiende esta interdependencia de lo que hacen con las fuerzas superiores, ¿no? O dice, estás afligida al ver que los seres vivientes, a causa de los sufrimientos que estos les infligen, ¿no?, los semidioses, las situaciones naturales, infligen la hambre y la sequía, ¿no? Otra característica también, que hoy día parece ser un poco solucionada en países donde pues funcionan algunas cosas, pero hambre no es solucionado, ¿no? Si uno ve un poco más amplio y más que todo en diferentes áreas del mundo, como África, ¿no?, entonces uno se va a dar cuenta, sí, ¿no? No hay agua, es sequía, ¿no? Hay hambre. De hecho, millones y millones de gente sufren día a día hambre, ¿no?, en el planeta, que también es una de las características del desequilibrio, ¿no? Eso ya no se habla mucho hoy. En los 80s era como más, se hablaba más, mostraban esas imágenes de Etiopía, ¿no? Incluso algunos músicos salieron a cantar, ¿no?, para mostrar de que hay gente con hambre en el mundo, ¿no? Pero siempre esas cosas cuando cantan y cualquier eso llaman la atención, uno nunca sabe desde dónde nacen esas motivaciones para hacer algo así. Pero como sea, se veía más, circulaban más estas imágenes, pero hoy día sigue siendo igual. Solo que ya no se habla de esto, se habla de otras cosas. Pero es un sufrimiento real que sucede en el mundo. Más le pregunta Dharma, dice, ¿o se está sintiendo compungida por las mujeres y niños infelices a los que personas inescrupulosas dejan abandonados? Esto también Dharma lo vio. Y esto también nosotros lo vemos. Significa todo esto aquí, lo que Dharma vio, lo que el Srimad Bhagavatam describe hace 5000 años, ¿no?, son situaciones que hoy en el día vemos con claridad manifestadas. Algunos lo vemos, pero no nos parece nada raro, lo tomamos todo como normal, mientras nosotros no estamos afectados. Y menos conocemos todas esas interdependencias de las ofrendas a los semidioses, con la sequía, con hambre, con diferentes otros estados de alerta, de sufrimiento. Pero en el Bhagavatam, desde la perspectiva védica, todo se entiende en un contexto.
y la matanza de las vacas, con la degradación de la sociedad y la falta de sacrificios, etc. Todo lo que se menciona aquí. Y también dice si se está sintiendo compungida por las mujeres y niños infelices a los que personas inescrupulosas dejan abandonados. Muy común hoy día. Niños abandonados en diferentes partes del mundo, pero en India uno ve mucho esto, ¿no? Son como cosas que ya sentimos que ya es parte del mundo, ya sabemos que es así. Pero si uno va para allá y uno se queda un día, 2 días o quizás algunos días allá y ve estos niños y la manera como viven y ¿no? A veces en estas montañas gigantes de basura a las orillas de las ciudades grandes, uno los ve ahí como juegan en esta basura, como duermen allá, tienen sus cuevas, en las montañas de basura tienen sus cuevas ahí adentro, ¿no? La basura que se saca de la ciudad y se deja ahí, ¿no? Con todo ahí, cualquier tipo de contaminaciones, de todo, ¿no? Agujas, ¿no? De todo tirado ahí, ¿no? Y los niños ahí jugando, los niños ahí creciendo, ¿no? Si uno lo ve así desde cerca, uno se puede dar cuenta de que sí, eso es una gran miseria, ¿no? Una gran miseria, como la sociedad incluso permite que lleguen las cosas hasta ahí, ¿no? Mujeres y niños abandonados, mujeres abandonadas con niños, ¿no? Muy común, ¿no? Quedan embarazadas o ya tienen hijos y después son abandonadas, ¿no? Significa teniendo que ver cómo sobrevivir y al mismo tiempo tener que lidiar con los niños que también están creciendo y que también están, ¿no? Cayendo poco a poco bajo la influencia de la sociedad, y muchas veces las madres sintiéndose totalmente sobrecargadas e incapaces de hacer nada, viendo prácticamente cómo los niños se están desviando o acabando o perdiendo, ¿no? Gran, gran sufrimiento, ¿no? La cosa con el sufrimiento es que más fácil para entenderlo es cuando uno mismo lo vive. Mientras uno no lo vive, es difícil de entenderlo. Pero está por todos lados, muy común, ¿no? Entonces, mujeres y niños infelices porque fueron abandonados, ¿no? O dice, está infeliz porque a la diosa del conocimiento la están manipulando brahmanas adictos a actos contrarios a los principios de la religión. Vea este. Dharma está viendo aquí también de que los brahmanas adictos a principios contrarios a la religión están manipulando a los conocimientos. Los brahmanas son los sacerdotes, los brahmanas son los científicos, los brahmanas son los académicos, ¿no? Y sabemos qué posición tiene el conocimiento en la sociedad. La base de todo lo que estamos haciendo es algún tipo de conocimiento. Y ahora dice, está hablando de los brahmanas, significa de personas quienes, ¿no?, manejan el conocimiento, pero por ser adictos a principios contrarios o ser adictos a actos contrarios a los principios de la religión, se vuelven corruptos y pueden salir
y mentir. Una de las características principales del brahmana es de no mentir, de ser veraz. ¿No? Pero por algunos intereses ordinarios, por satisfacer algunas codicias o algo opuesto a los principios religiosos que los brahmanas deberían seguir, los brahmanas son capaces de mentir, de decir una cosa es así mientras no es así, de venderse. Eso es el grado más elevado, más peligroso de la corrupción. Todos hablan de la corrupción de los políticos, pero como vamos a ver aquí y más adelante, la corrupción y la degradación de la sociedad empieza desde la cabeza, desde los brahmanas. Entonces aquí dice Dharma que está viendo que en nombre de las ciencias, ¿no? En nombre de la verdad, los brahmanas corruptos van a estar manipulando, van a estar mintiendo. O dice que será que la aflige al ver que los brahmanas se han refugiado en familias administradoras que no respetan la cultura brahmínica. Otro punto, otra corrupción, que los brahmanas, brahmana quiere decir veraz, brahmana quiere decir independiente, brahmana quiere decir renunciado, correcto, equilibrado, religioso. Dice, pero brahmanas, dice, ahora se están refugiando en familias administradoras por recibir favores de ellos para satisfacer sus necesidades bajas. Y estos administradores no respetan a la cultura brahmínica. Significa los administradores, los gobernantes, se hacen a los científicos como sus sirvientes. Opuesto a lo que escuchamos de Parikshita Maharaj y de todos los grandes sabios. Opuesto, porque ellos, los gobernantes, siempre fueron guiados por los brahmanas verdaderos, no corruptos. Pero ahora los gobernantes ya no tienen más guía, sino ellos mismos solo actúan bajo sus impulsos y los brahmanas, dice, se han refugiado en ellos. De esta manera subyugando toda la cultura brahmínica. Porque los supuestos administradores ahora están confundidos por la influencia de esta era de Kali. Y por eso han puesto en desorden todos los asuntos del Estado. ¿Se lamenta usted por ese desorden? Los gobernantes significa están confundidos. Ni saben, ¿no? Algunos hablan bonito y pretenden de querer hacerlo bonito y quizás lo desean incluso hacer bonito algunos, pero están confundidos, no saben cómo lograrlo. No hay carácter, no hay fuerza. Y así, dice, se está poniendo todo en desorden. Todos los asuntos del Estado se están poniendo en desorden. Significa violencia, engaño, corrupción empieza a predominar, ¿no? Está infligida la sociedad por estas manifestaciones muy, muy destructivas. ¿Por qué? Porque los administradores están confundidos. Los brahmanas, las cabezas, los inteligentes, están refugiados en ellos los que están confundidos para recibir algo para comer de ellos.
y recibir lo que necesitan, lo que quieren. Así dice que ahí toda la sociedad se vuelve disfuncional. Ahora dice, la generalidad de la gente no sigue las reglas y regulaciones, ni para comer, ni para dormir, ni para beber, ni para aparearse, etc. Y se inclina por realizarlo en cualquier parte. ¿Está usted infeliz por eso? Entonces, ¿qué esperar si las cabezas, los inteligentes, los gobernantes, están corruptos, confundidos, despersonalizados, sin carácter? ¿Qué esperar de la sociedad? Significa ya no hay educación, ya no hay protección comunitaria. Así entra toda esta degradación. Y la generalidad de la gente. Significa, si vemos en el mundo ahora, alrededor de nosotros, la generalidad de la gente ya no sigue reglas y regulaciones. La gente ya ni sabe qué hay que hacer y qué no hay que hacer, ni cómo hay que hacer, ni cuándo hay que hacer, ni nada. Comer, dormir, beber, aparearse, todo está practicado, se realiza en cualquier parte, con cualquiera. Eso es lo que vemos hoy. Pero no se puede esperar nada bueno de esto, ¿no? En donde los seres humanos son descontrolados en un sentido de que solo actúan basado en los impulsos, prácticamente como animales, e incluso peor. Entonces, ¿cómo se puede esperar algo, alguna prosperidad, algo favorable? ¿No? Como animales o peor. ¿Por qué? Porque un animal siempre se comporta dentro de un marco que su naturaleza lo indica, su naturaleza lo tiene, ¿no? Pero el ser humano puede incluso salirse mucho más de este marco, puede degradarse, ¿no? Puede volverse peor que un animal, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? En la manera en que come y cómo debe, ¿no? Las desviaciones sexuales, todo. Entonces puede ser peor. ¿Y qué se puede esperar ahí? ¿No? Entonces Dharma ya lo vio hace 5.000 años. Aquel tiempo todavía no es así. Si uno hoy día todavía ve personas religiosas o digamos en la India, ¿no? Practicantes serios, ¿no? Que hay muy... También en el occidente, los que toman las prácticas espirituales en serio, ¿no? Automáticamente empiezan a regular estos hábitos o estas actividades. No van a comer todo, no van a comer en cualquier momento, no van a comer con cualquiera, no van a comer de cualquier manera. Dormir, lo mismo. Beber, aparearse. Significa ya uno practicando y persiguiendo una meta espiritual, uno automáticamente va a ver estos aspectos de la vida y los va a atender y ejecutar de otra manera, esforzarse de hacerlo de otra manera favorable para el progreso, para la elevación de la conciencia. Pero en el mundo, la generalidad dice ya, todo corre como corre, ¿no? Y se inclinan por realizarlo en cualquier parte. ¿Está usted infeliz por eso? Pregunta Dharma.
Oh Madre Tierra, la suprema personalidad de Dios Hari se encarnó como el Señor Krishna, solo para quitarle a usted su pesada carga. Todas las actividades que Él realizó aquí son trascendentales y cimentan la senda de la liberación. Ahora usted está privada de su presencia y probablemente está pensando en esas actividades y sintiéndose triste en ausencia de ellas. Significa la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, había aparecido justo para aliviar a la Madre Tierra de su carga. Ella misma pidió refugio, ¿no? Y sabemos, con la guerra de Kurukshetra, batalla de Kurukshetra, se disminuyó la carga de la irreligiosidad en la tierra. Yudhishthira Maharaj estableció de nuevo los principios religiosos y Parikshit Maharaj los sostenía. Pero Kali ya está entrando, desde que el Señor Krishna se retiró. Por eso dice, cuando el Señor Krishna se retiró del planeta, entonces el conocimiento y la religiosidad también se retiraron. Y lo que quedó es la oscuridad del Kali Yuga. Significa cuando se retira el conocimiento, cuando se retira la religiosidad, entonces una sociedad sin claridad sobre el conocimiento, sin claridad sobre la religiosidad, empieza a descomponerse. Ahora dice, usted está privada de su presencia. La suprema personalidad de Dios caminaba sobre la tierra. Entonces, donde camina el Supremo Señor, no hay espacio para nada inauspicioso. Y ahora dice, pensando en todas esas actividades, ¿no?, de Él, de su presencia, ahora dice, puede ser que está sintiendo triste, ¿no?, la ausencia de la suprema personalidad de Dios, de sus actividades. Entonces, Madre, usted es la fuente de todas las riquezas. Por favor, infórmeme cuál es la causa fundamental de sus tribulaciones, las cuales la han reducido a un estado así de débil. Creo que la poderosa influencia del tiempo, el cual conquista al más poderoso, puede que le haya quitado a la fuerza toda su fortuna, que era adorada incluso por los semidioses. Entonces, estas eran las preguntas, ¿no?, de Dharma a encontrarse con la tierra. Dharma en forma de un toro, con la tierra en forma de una vaca. Y la próxima vez vamos a leer la respuesta de tierra a esas preguntas, ¿no?, de Dharma. Pero como podemos ver, lo que se está dando aquí es una descripción del Kali Yuga, ¿no?, una descripción de todo lo que nosotros hoy en el día vemos, vivimos, experimentamos, ¿no?, sin duda ninguna. Significa los videntes, los sabios, ¿no?, el Srimad Bhagavatam, la revelación, ¿no?, cuando habla desde hace 5000 años, está hablando y está anunciando, describiendo las características del tiempo en el que vivimos. Significa, eso no es todo lo que es y cómo es, eso no es
accidental, sino todo tiene sus causas. Y causas significa causas profundas, causas metafísicas, ¿no? Porque si se analiza cualquier tipo de temática hoy en el día de los diferentes desafíos que hay, ¿no? La situación económica, la situación política, social, etcétera. Sí, en estas áreas de los conocimientos uno puede entrar y analizar y llegar a conocer, reconocer algunas causas, ¿no? Pero ya a un nivel más profundo, en un contexto amplio, se habla de estas causas de la separación, ¿no?, del propósito divino de la existencia. Y mientras no se restablece uno mismo, o una comunidad, o una sociedad con estos principios divinos, eso es solamente un maquillaje de un cuerpo muerto, por decirlo así, o de un cuerpo enfermo. Mientras un cuerpo no se sana, solo maquillándolo y hacerlo parecer sano no ayuda. Pero los intentos, ¿no?, que nacen desde una conciencia, como se dice, que es de hecho la causa de todo lo que se vive y cómo se vive, ¿no? Significa lo que bebemos y lo que experimentamos es causado por la conciencia materialista. Y ahora esta misma conciencia materialista, que es la causa de todo esto, está buscando las maneras de solucionarlo. Y vemos muchas veces eso, lo que parecen ser soluciones son solo maquillajes. Por un lado, parece ser algo arreglado, solucionado, pero por otro lado, detona todo, ¿no? Por eso, famoso dicho de Einstein, ¿no?, una conciencia que ha causado el problema no puede volverse su solución. Significa que se necesita una otra conciencia, una otra comprensión. Y esta otra conciencia y otra comprensión se puede lograr únicamente en cuando se conecta la existencia con el propósito espiritual de la vida. Y eso es lo que el Srimad Bhagavatam presenta, lo que el Srimad Bhagavatam expone, propone y también enseña cómo hacerlo. Una cosa es reconocer, ser honesto y reconocerse a sí mismo su propia posición y situación, como decimos, eso es lo que nos queda en Kali Yuga, esta capacidad de reconocer, admitir mi propio condicionamiento, también admitir, reconocer y admitir el condicionamiento y la incapacidad de la sociedad como tal de hacer cambios sin, ¿no?, de que se conecte con el propósito verdadero. Entonces el Bhagavatam explica y esto, y el estado enfermo, y el estado sano, y también el proceso cómo salir del estado enfermo al estado sano. Primero y más que todo al nivel personal. Eso es una invitación ahora, en primer lugar, a nosotros mismos, al individuo, de volverse consciente y de tomar y cambiar lo que es necesario cambiar en la vida. Pero obvio, como un individuo lo hace automáticamente, pues eso refleja a otros individuos. Y así también puede haber un impacto más allá de uno, a una comunidad o una sociedad, ¿no? Muchos ven, analizan, justo ayer estuve en una reunión y había una asociación civil allá que invitaron y se dedican a investigaciones científicas, sociales, etc. Es bueno, ¿no?
en un sentido de que sí hay buen análisis de lo que está chueco en el mundo. Hay algunas propuestas de cómo mejorarlo, pero muy poca propuesta está al nivel personal, que es lo que el individuo tiene que cambiar en su propia vida, ¿no? Todo es cómo cambiar el mundo, pero sin cambiarse uno mismo, algo así, ¿no? Y eso es algo conocido y eso es algo lo que no disfuncional para el propósito. Significa el cambio tiene que ser individual, ¿no? O como dicen esos dichos populares, ¿no? Que uno a veces los encuentra por ahí, por allá, en algunas paredes escrito, ¿no? Por algún chavo ahí de 16 años, ¿no? Sea el cambio que quieras ver en el mundo, ¿no? ¿No? Son ahí dichos populares, ¿no? Muy comunes, ¿no? Pero al mismo tiempo muy significativos, que muchos de aquellos quienes quieren cambiar tanto no entienden, ¿no? Entonces sí, aquí eso es importante, de que aquí se trata pues de mi fe, de mi proceso, de mi compromiso, de mi responsabilidad, de mi concientización, ¿no? De mi disciplina. Y eso es una invitación del Srimad Bhagavatam para nosotros de entrar en este camino de la elevación de la conciencia y de la reconexión con con el propósito espiritual de la vida.